Buenas tardes, bienvenidos al webinar Los principales conflictos laborales y la gestión laboral. Somos APERU, gremio empresarial que se encarga de fomentar las buenas prácticas de gestión humana en el Perú desde hace casi 60 años. Contamos con las comunidades de talento, relaciones laborales, diversidad e inclusión, bienestar social, empleabilidad, relaciones laborales y seguridad y salud en el trabajo. Los invitamos a conocer más sobre nosotros ingresando a nuestra web www.aperu.pe y también leyendo nuestra revista digital RH+. En esta oportunidad tenemos como expositores a Carlos Cadillo, socio del área laboral de Miranda y Amado Abogados, y a Fernando Rodríguez, consejero del área laboral también de Miranda y Amado. Cadillo es abogado por la Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en mediación, negociación y resolución de conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid y forma parte del registro de árbitros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Su práctica profesional se centra en temas laborales, consultoría, prevención y gestión de conflictos, negociaciones, arbitrajes, inspecciones, procedimientos administrativos y procesos judiciales, entre otros. Rodríguez es abogado por la Universidad Católica del Perú, asociado de Miranda y Amado desde el 2013. Su práctica profesional se concentra en temas de derecho laboral, procesal del trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y derecho migratorio. Rodríguez también fue miembro de la Asociación Civil Derecho y Sociedad en el periodo 2003-2005 y presidente en el año 2005. También se desempeñó como coordinador de soluciones laborales en el periodo 2007-2009. Los invitamos a hacer sus preguntas, las cuales serán enviadas a los panelistas al finalizar sus presentaciones. Sin más preámbulo, le damos pase a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Vamos a compartir la presentación. A ver, un segundo, por favor. Sí, de acuerdo. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar? Sí, se ve. Sería bueno poner la página completa, tal vez. Lo he puesto en página completa. A ver, vamos a ver. Sí, ya está en página completa. ¿Sí? Perfecto. Sí, Listo. correcto, ya está. Listo. Bueno, buenas tardes con todos y gracias por conectarse a este webinar que estamos haciendo en conjunto con APERU, con la intención un poco de analizar cuáles son los principales conflictos laborales y cuál es la gestión laboral que tenemos que aplicar de cara a estos conflictos que se han presentado en una situación irregular, en una situación nueva, en una situación que ha implicado cambios, y no solamente cambios internos, sino también cambios externos, es decir, la legislación ha cambiado muchísimo y nos ha obligado a cambiar, nos ha obligado a modificar formas de trabajo y también ha hecho que, o ha impactado a la operatividad de muchas empresas. Entonces, lo que queremos compartir el día de hoy, en esta primera parte, lo que yo les voy a compartir es un poco de data, ¿no? Saber cómo se está moviendo el mercado, saber cómo han ido evolucionando los conflictos laborales. Sobre todo nos vamos a centrar en el 2020, que ya terminó, ya esa data está actualizada, ya está presentada también por el Ministerio de Trabajo y compartida también. Entonces, nos da una visión más cercana de lo que ha venido ocurriendo durante el 2020 desde el inicio de esta pandemia y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la misma, ¿no? Vamos a ver cómo se han movido los indicadores que han sido claramente un poco más duros al inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo de 2020, y que con la apertura de la economía se ha ido moviendo y se ha ido presentando, digamos, incrementos en los indicadores de conflictividad laboral también. Y lo que hemos hecho en esta oportunidad es separarlo desde el punto de vista de los conflictos primero individuales, y cuando hablamos de conflictos individuales, hablamos de
conflictos que se dan a nivel interno directo con el empleador, pero principalmente, y en esta data que hemos recogido, los conflictos que se presentan de cara al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIL principalmente, que es el ente regulador, ¿no? Y cómo esta data ha ido moviéndose a lo largo del año. En segundo lugar, hemos recogido también data de los procesos judiciales, cuáles han sido los procesos judiciales que se han presentado, cuántos han sido, de en qué materia, han ido presentándose los mayores indicadores, y por qué no, también hemos incluido una parte en la cual estamos compartiendo data sobre cómo la SUNAT se ha movido en este periodo de cara a los conflictos laborales individuales. La SUNAT es un ente regulador, es un ente recaudador de tributos, y existen tributos laborales también. Y justamente porque existen tributos laborales, tenemos a la SUNAT también como otro de los actores de la conflictividad laboral en nuestro país. A ver, un poco desarrollando el primer tema que les mencionaba sobre las inspecciones laborales, quiero hacer referencia a esta resolución de superintendencia, la 089, la pueden ver al final de esta diapositiva, la resolución de superintendencia 089-2020, SUNAFIL, porque esta resolución lo que hizo fue establecer prioridades de fiscalización durante el año 2020. Y bueno, de hecho, la lista es mucho más larga de lo que se presenta en esta diapositiva. Hay aproximadamente 30 materias que se priorizaron durante el año 2020, pero claramente dentro de esa priorización hemos tenido algunos que han sido más recurrentes. Por ejemplo, y creo que el principal, según la data que tenemos, ha sido la revisión de planes de vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, pero no solamente la aplicación del plan o la obtención del plan para el inicio de las labores, sino también su aplicación de forma correcta. Y dentro de esto, todas las materias que están relacionadas con los planes y con la prevención contra el COVID, que es, por ejemplo, trato discriminatorio contra las personas que pertenecen al grupo de riesgo. Como sabemos, los planes de prevención contra el COVID establecieron un grupo prioritario de personas que tenían una protección especial, y son aquellas que, tienen comorbilidades, ¿no? Y estas personas tienen un trato especial y, por tanto, se les permitía no realizar un trabajo presencial. Lamentablemente, esta norma no ha sido cumplida por todas las empresas, y esto generó una serie de denuncias y, por tanto, fiscalizaciones y atención prioritaria de parte de la SUNAFIL en esta materia, ¿no? También tenemos, una protección especial para las personas diagnosticadas con COVID y a personas con discapacidad, y adicionalmente, y se incorporó también una regulación especial a favor de las mujeres embarazadas, ¿no? Lo que establecía esta norma es que justamente las mujeres que se encuentren en estado de gestación tenían prioridad también para realizar un trabajo remoto, siempre que, o con la finalidad de que el trabajo que realicen no las ponga en una situación de riesgo mayor, no arriesgue su situación de gravidez. Bueno, esto como parte de las normas y obligaciones de todos los empleadores, pero adicionalmente también un grupo de empleadores
sustentados por la norma que sacó el Estado, aplicaron suspensiones perfectas y esto generó también inspecciones de trabajo a efectos de verificar la correcta aplicación de las suspensiones, por ejemplo, si es que habían incluido o no a personas de grupo de riesgo, ¿no? Había una regulación específica que limitaba esta inclusión. Luego también, y producto de los cierres y las limitaciones en las actividades económicas, se han hecho una serie de verificaciones de hechos por despido arbitrario, ¿no? Hay muchas empresas que lamentablemente no pudieron sobrellevar la pandemia y las restricciones que esta conllevaba, y esto en algunos casos generó pues la generación de despidos. Y como consecuencia de los despidos también pues el correcto pago de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Muchas empresas que no pudieron afrontar los efectos de la pandemia y que por tanto acudieron a esta situación de despidos arbitrarios, no necesariamente estaban pagando las liquidaciones a los trabajadores. Entonces, ¿esto cómo se refleja? Esto es una data que está recogida de inteligencia expectiva de la SUNAFIL. Abajo tienen la referencia, y el cuadro número 8 es del boletín estadístico también de la SUNAFIL. Y claramente, como les decía al inicio, se ve una evolución de las fiscalizaciones, ¿no? Enero, febrero, marzo se iba en decadencia, y claramente pues en abril la cantidad de fiscalizaciones originadas por denuncias era muy baja en comparación de otros meses, y se dispara en junio, ¿no? Y la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿y por qué en junio se dispara tanto y luego la tendencia ha sido mantener una cantidad alta? Bueno, justamente pues porque a partir de mayo más o menos la SUNAFIL comenzó a reactivar sus inspecciones, justamente por la cantidad de denuncias que se venían presentando. Ojo que esta data es justamente por las fiscalizaciones originadas, ¿no? Entre el momento en que uno presenta una denuncia y que se inicia la fiscalización puede pasar fácilmente un mes más o menos, ¿no? Entre todo el trámite interno, dependiendo también la materia, ¿no? Porque la materia de despido arbitrario es casi inmediato, son días nada más entre la denuncia y la fiscalización. Pero claramente, ya después de junio, donde también las actividades económicas se iban regularizando de manera progresiva, ya vemos que las denuncias comenzaron a incrementarse y mantener un nivel más o menos alto, ¿no? Al final del ejercicio 2020 tuvimos una cantidad de casi 63.000 denuncias, que es un número alto para la cantidad de inspectores con los que cuenta SUNAFIL y la cantidad de denuncias presentadas respecto a años anteriores. Y en cuanto a actividades económicas, vemos que la tendencia, lo hemos puesto en orden justamente para tratar de encontrar cuál es la explicación a esta data, y claramente pues las denuncias que más se presentaron son en los sectores económicos que más se vieron impactados por el inicio de las restricciones por la pandemia, ¿no? La actividad inmobiliaria, por ejemplo, el comercio que tuvo que paralizar, el transporte, la industria manufacturera, y claramente baja en los últimos niveles tenemos a las actividades que continuaron, porque estamos hablando de actividades esenciales, como por ejemplo la agricultura, el suministro de electricidad, gas, agua y otras actividades relacionadas, ¿no? En esta data que presentamos, acá también vemos una tendencia bien interesante. Acá vamos a comparar las órdenes de inspecciones, ojo, cerradas, ¿no? Estas son las que ya culminaron, por meses según materia, y acá solamente nos vamos a centrar en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque nos pareció interesante cómo es que la curva, por ejemplo, en enero del 2019, en el primer gráfico, vemos 103 órdenes de inspección cerradas en materia de accidente de trabajo, y vemos cómo esa cifra baja un poco en febrero, pero de ahí en marzo y en adelante se mantiene. Claro, estamos hablando del 2019. Sin embargo, en el 2020 hay 101 inspecciones en enero, baja en febrero 68, luego a 58 en marzo, y de ahí casi desaparece en abril con 23 y mayo 19, ¿no? Claramente eso muestra que el impacto
de las restricciones por la pandemia, ¿no? Que hasta podríamos decir que esta tendencia, no solamente en accidentes de trabajo, sino también en mortales y en ocupacionales, más o menos entre los meses de marzo y julio, agosto, ¿no? Se vio reducida justamente por este impacto, ¿no? Por el impacto de la pandemia. Hasta podríamos hablar de una reducción de los índices de siniestralidad por la aplicación en muchos casos del trabajo remoto. Y bueno, de SUNAFIL pasamos un momento a la SUNAT, porque la SUNAT, como les mencionaba, también es un actor que ahora tenemos desde el punto de vista laboral que considerar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque la SUNAT, entre otros tributos, administra también, por ejemplo, salud, ¿no? Y eso lleva a que la SUNAT tenga interés justamente en revisar que efectivamente los empleadores, vamos al requerimiento del lado izquierdo, estén aplicando de manera correcta los conceptos remunerativos y no remunerativos. Como sabemos, la legislación nos permite no solamente utilizar pagos en dinero remunerativos, pueden ser en dinero no remunerativos, pueden ser en especie también, ¿no? Y cada uno de estos pagos que otorgamos van a tener un tratamiento particular, ¿no? Voy a poner un ejemplo, nada más que creo que podría ser muy conocido, ¿no? Las gratificaciones extraordinarias, o también llamadas liberalidades, o pagos a título de gracia, ¿no? Son conceptos que por definición y por naturaleza son no remunerativos y por tanto solamente se encuentran afectos a renta de quinta categoría. Pero claro, la norma, y con la norma me estoy refiriendo al artículo 19 del TUDO de la ley de CTS, específicamente en el literal A, establece cuáles son las condiciones que debe el empleador observar para pagar un concepto no remunerativo como una gratificación extraordinaria, ¿no? Entonces, si no estamos, o si no podemos acreditar estar dentro de este concepto, es probable que estemos desnaturalizando su otorgamiento. Y ahí SUNAT pone el ojo, porque ese concepto que en principio y por naturaleza, si está bien otorgado, solamente está afecto a renta de quinta, si es un concepto, porque es un concepto, digamos, establecido como no remunerativo, si no está bien aplicado, finalmente estaríamos otorgando un concepto que por naturaleza dejó de ser no remunerativo y pasó a ser remunerativo. Y si pasa a ser remunerativo, yo no solamente lo puedo afectar con renta de quinta, yo tengo que también, por ejemplo, afectarlo a salud, ¿no? Y salud, ¿quién administra el tributo de salud? SUNAT. Entonces, evidentemente, SUNAT va a tener mucho interés también en el tratamiento de los conceptos remunerativos y no remunerativos, y hemos visto que no solamente durante 2020, sino en los últimos, por lo menos 3, 4, 5 años, probablemente hacia atrás, el número de fiscalizaciones iniciadas por SUNAT para la revisión de conceptos remunerativos y no remunerativos ha sido bastante alta. Entonces es importante estar atento y revisar constantemente cuál es la naturaleza de nuestros conceptos remunerativos y no remunerativos. En materia de locadores de servicios también, porque evidentemente si yo le pago a un locador de servicio, yo voy a, no le voy a pagar remuneración, perdón, como no le estoy pagando remuneración, es un locador de servicio, es un independiente, yo solamente le pago su retribución y nada más. Pero ¿qué pasa si ese locador de servicio por naturaleza no es locador de servicio, sino que en realidad se está comportando como un trabajador, ¿no? Entonces, en esos casos ahí SUNAT también pone el ojo, porque claro, el hecho de que se califique mal a un locador de servicio hace que se hayan dejado de pagar conceptos como los que ponemos en este cuadro azul, salud, ONP o la renta de quinta categoría, ¿no? Entonces, hay que ponerle ojo también a las fiscalizaciones de SUNAT. Rápidamente queríamos mostrar también alguna tendencia en materia inspectiva. Esto es SUNAFIL, estamos regresando un momento a SUNAFIL,
por temas coyunturales. Sabemos que ha estado muy movido el sector agrario justamente por los reclamos de los trabajadores del sector agrario que exigían una nueva regulación. Esta nueva regulación ya se aprobó, ya se publicó, ya está vigente, ya salió el reglamento, y esto ha generado pues como consecuencia que en la data del Ministerio de Trabajo la SUNAFIL haya puesto mucho ojo en la formalización de los trabajadores de este sector, y también otros dos sectores que han sido bastante fiscalizados y por tanto en los que se ha generado mayor formalización es en el sector manufactura y construcción. Alguna data rápida en materia judicial, ¿no? Porque eso también es parte de los conflictos individuales. Si yo no me voy a SUNAFIL, entonces tengo también otra vía como trabajador de irme al Poder Judicial a demandar, a solicitar algún petitorio en particular, ¿no? Esta es data de la Sugerencia de Estadísticas del Poder Judicial, y en el 2020, ¿qué nos dice esta data? Nos dice que hubieron casi 50.000 demandas contenciosas administrativas. Un poco para hablar en idioma regular, ¿qué es una demanda contenciosa administrativa? Es una demanda donde normalmente se cuestiona alguna resolución administrativa. Por ejemplo, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con una multa que me impuso la SUNAFIL, yo me voy a todas las instancias porque me permite luego de la etapa de investigación irme a una etapa sancionatoria. Me voy a la etapa sancionatoria, pero ¿qué pasa si termina la etapa sancionatoria y me siguen multando por la materia, por la misma materia? Entonces puedo yo no estar de acuerdo y puedo acudir a una demanda contenciosa administrativa para cuestionar ese pago, ¿no? Las obligaciones de dar suma de dinero también, ¿no? Estos son las iniciadas por las AFPs normalmente para recabar los pagos por cuestión de pensiones de los trabajadores, ¿no? Y luego ya también tenemos una buena cantidad de pago de beneficios sociales, luego viene impugnación de despido, desnaturalización de contratos temporales, y ojo, demos también una mirada muy particular a los reclamos por daños y perjuicios, que está, ya es casi una tendencia que en las demandas los trabajadores no solamente soliciten el petitorio principal, que puede ser, por ejemplo, pago de beneficios sociales o despido arbitrario, sino también una indemnización por daños y perjuicios para, digamos, tener una suerte de compensación por el daño ocasionado, ¿no? Por la conducta infractora del empleador. Eso es básicamente lo que solicitan, ¿no? Y a todo esto es interesante también mirar cómo se mueven los resultados, ¿no? Y esta es una data bien interesante, porque del 100% de demandas presentadas, nos dicen que el 24% solamente es a favor del demandado, y el 76% a favor del demandante. Es decir, el trabajador demandante en el 2020 tuvo un 76% de sentencias fundadas a su favor. En el cuadrito que hemos presentado acá tenemos la cantidad, ¿no? 43.000 más o menos sentencias han sido declaradas fundadas, 26.000 fundadas en parte. Si sumamos los dos, llegamos al 76% de sentencias a favor del demandante, ¿no? Y un número mínimo de demandas declaradas improcedentes, y un 20%, es decir, casi la tercera parte de las demandas o de las resoluciones a favor de los demandantes han sido declaradas infundadas, perdón, es decir, a favor del demandado, usualmente del empleador demandado, ¿no? Ahora, rápidamente, porque también tenemos que tener en consideración que durante el año se presentan conflictos colectivos. En las relaciones laborales también hay conflictos colectivos, sobre todo en las empresas que tienen sindicatos, ¿no? Y bueno, acá en esta data tenemos justamente cómo ha sido la tendencia de inicio de negociaciones colectivas durante el año 2020, y claramente vemos que esa tendencia a marzo se redujo bastante, y hacia finales del año ya un poco se regularizó, ¿no?
Vemos que en julio y agosto también la tendencia sube. ¿Por qué? Porque esto no es una regla, pero muchos sindicatos presentan sus pliegos de reclamos a mitad de año o a final de año. Entonces, esta data justamente presenta cuántos, o incluye también cuántas solicitudes de inicio de negociación colectiva se han presentado. En esta data vemos la distribución de los conflictos laborales por departamento y también por materia, ¿no? Vemos que tenemos los conflictos colectivos por negociación colectiva, pero no son los únicos. También puede haber por incumplimiento de normas legales o por despido o amenaza de despido. ¿Qué es lo que hacen los sindicatos en estas materias? Claro, como no se trata de negociación colectiva, entonces lo que hacen es solicitar apoyo al Ministerio de Trabajo vía una reunión, por ejemplo, extraproceso, para que el Ministerio, a través de sus funcionarios de la Oficina de Conciliación, intervengan y puedan ayudar a dar solución a los conflictos colectivos en estas materias, ¿no? Y bueno, claramente pues tenemos un orden acá en esta data que representa justamente la cantidad de empresariado de repente y de actividades económicas importantes en cada una de estas, en cada uno de estos departamentos. Bueno, esta es una data resumen de lo que está en la diapositiva anterior, pero acá lo importante y lo que quería resaltar es que de los conflictos colectivos que se han presentado, tenemos tenemos 507 conflictos colectivos en surgimiento. Quiere decir que desde que se han presentado y se está analizando el conflicto, si estamos en negociación colectiva, eso quiere decir que probablemente estamos en trato directo. Y de todos ellos, durante el 2020, solo 7 escalaron y derivaron en medidas de fuerza. 7. Esto, bueno, a los que pasamos o solíamos pasar mucho tiempo en el Ministerio de Trabajo, nos sorprende, porque claro, en años anteriores era bastante común ver que mientras uno estaba dentro del Ministerio de Trabajo, afuera habían reclamos de ciertos grupos de trabajadores, ¿no? Entonces, que esto se haya reducido a 7 claramente pues presenta la tendencia de los efectos de la pandemia por las restricciones, ¿no? Y solamente para terminar y darle paso a Carlos, que nos va a compartir un poco cómo es que deberíamos responder a esta tendencia, cómo deberíamos estar preparados y cómo deberíamos prevenirlas, ¿no? Un poco queríamos presentarles cuáles son las materias en el Perú y el mundo por los temas de coyuntura, ¿no? En el Perú, el tema del teletrabajo, el tema del trabajo remoto, ¿no? Le hemos puesto teletrabajo porque es una palabra un poco más global, pero acá en Perú la denominación es trabajo remoto, que es diferente al teletrabajo, tiene una regulación completamente distinta. Trajo, digamos, como consecuencia temas como la desconexión digital, que ya ha sido regulada, ya tenemos una norma que nos exige atender a los tiempos de desconexión digital de los trabajadores, justamente porque esto trae como consecuencia temas como estrés laboral o sobreexposición sobreexposición digital, ¿no? A las redes, al Zoom, no sé, al Teams, a todas estas plataformas que utilizamos justamente para realizar el trabajo a distancia, ¿no? También tenemos, como les recordé hace un momento, hemos tenido temas del régimen agrario, hemos tenido ahora una nueva regulación de trabajadoras del hogar, hemos tenido y hemos continuado, porque este es un tema que viene incluso desde el 2018, un poco más fuerte se dio en el 2019, pero se suspendió un poco en el 2020, pero se está retomando los temas y las revisiones de igualdad salarial, ¿no? Tener mi política, mi cuadro de categorías y funciones, haberla publicado con mis trabajadores, y los temas de prevención contra el hostigamiento sexual, ¿no? Y últimamente, y esto estoy hablando de la semana pasada, se está discutiendo ya a nivel de Congreso una iniciativa para regular las empresas proveedoras de servicio de taxi por aplicativo, que esto es una novedad en Perú, pero no es una novedad en el mundo, ¿no? Por ejemplo, vemos acá en España que esta situación ya venía discutiéndose, y no solamente en España, también en Francia,
y en otros países venía discutiéndose justamente esta situación. Tenemos en común con España el teletrabajo, el estrés laboral, se repite en otros países como Chile también, por ejemplo, y por ejemplo México le puso un poco de atención al outsourcing, ¿no? ¿Y por qué tachado abajo intermediación? Porque dentro de la regulación del outsourcing lo que ellos están tratando de hacer es evitar que el outsourcing implique el destacamiento solo de mano de obra, ¿no? Es decir, el outsourcing lo que regula es no solamente el desplazamiento de mano de obra a la empresa usuaria, sino también que se trata de un servicio integral, un servicio conjunto, un servicio que no solamente implique que te mando personal para que se pongan a tu disposición. Entonces, por ahí un poco ha ido la regulación de México y los movimientos en temas laborales durante el 2020, y en Estados Unidos el tema del estrés laboral. Entonces, vamos a recibir las preguntas, nos va a ayudar el equipo de Aperú y las vamos a responder al final, pero ahora le voy a dar el paso a Carlos para que pueda continuar con la presentación. Gracias, Fernando. Buenas noches a todos. Gracias por permitirnos conversar esos temas. Como han visto, Fernando ha comentado todos los temas laborales que son relevantes en este momento. Muchos de ellos, algunos ya vienen de hace años como relevantes, digamos que nos continúan más allá de la coyuntura, otros son coyunturales, y vemos como en otros países también hay temas que o en el pasado fueron relevantes, o quién sabe, también pueden volverse bastante actuales y vigentes en nuestra realidad. En la siguiente diapositiva, yo les voy a comentar cómo es que se canalizan estos temas laborales. Luego les voy a comentar cuál es la manera de gestionarlos, y para cerrar con unas últimas recomendaciones. Y luego de ello, como ha dicho Fernando, vamos a tener un espacio de preguntas, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva les comento, ¿no?, que tenemos los siguientes frentes laborales, ¿no? Primero, siempre tenemos el espacio interno, ¿no? ¿Cómo detectamos el espacio interno? La carta que llega del trabajador: me siento hostilizado, ¿no? Porque me han trasladado, porque me han cambiado de categoría, ya no me están dando las mismas responsabilidades, ¿no? Y muchos cambios que se han dado con ocasión de la coyuntura, ¿no? Las cartas que recibimos y que luego tenemos que o ver si se responde, ver cómo se responde, ver si en realidad está dentro de un cauce de un procedimiento de hostilidad, ¿no? Y armar la estrategia y responder como corresponda. Entonces lo vemos a partir de una formalidad, de una iniciativa que tiene el trabajador. Otra manera de detectar el espacio interno, todos estos reclamos que pueden darse, es a través del boca a boca, ¿no? Que el trabajador le dice a su jefe, a su supervisor, a su líder: ¿sabes qué? Creo que por aquí me siento hostilizado, creo que por aquí siento que me han recortado ese beneficio, ¿sabes qué? Creo que me llama la atención que no hayan repartido utilidades, o que sean muy bajas, porque yo veo que la empresa se ha continuado pese a la pandemia, ¿no? Comentarios, ¿no?, que se van detectando en la práctica. Normalmente esos comentarios, hay empresas que lo hacen, pero creo que es difícil también de canalizar todo ese tipo de reclamos por la dinámica del día a día, ¿no? Pero sí es saludable que demos la confianza y canalicemos todos los comentarios o reclamos que puedan haber, para tener en el jefe, en el líder, un filtro, y que diga: ¿sabes qué? Por aquí están comentando, veamos si es que hay que hacer algo, veamos si es que hay que comunicar algo, o veamos si es que hay que revisar para tomar alguna medida, ¿no? Entonces, esa parte práctica y que llegue a los gerentes, a las cabezas, ¿no?, a los responsables, es algo bastante saludable para prevenir algún tipo de conflicto. Y un último espacio que tenemos a nivel interno es a través de los procedimientos de queja, ¿no? No es frecuente que los trabajadores inicien un procedimiento porque o las empresas no lo tienen, o quienes lo tienen, digamos que el trabajador dice: ¿cómo voy a estar reclamando, iniciar un procedimiento de queja por cualquier tema laboral, ¿no?, más allá del procedimiento que existe en el caso de hostilidad, ¿no?, que dice la ley? Sin embargo, si hay un procedimiento que puede dar pie a que este tipo de cauce de reclamos más formales exista, porque tenemos el procedimiento de prevención y sanción del hostigamiento sexual, en donde por ley tenemos que capacitar a los trabajadores a que detecten esas situaciones y que denuncien, ¿no?, activando un procedimiento que existe a través de la política, de protocolos, ¿no? Entonces, eso ya existe, ¿no? Entonces, si yo veo dentro de la empresa que ese canal está funcionando, sería bueno evaluar si es que creo otros canales en donde puedo recoger
los conflictos que se vayan activando, los reclamos que vayan presentándose por parte de los trabajadores, ¿no? Y tomar una acción rápida, ¿no? Antes que se presenten los otros frentes, ¿no? Como SUNAFIL, ¿no? El segundo frente que voy a comentar es de las inspecciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Si los inspectores, ha continuado la actividad, vemos mucho que llegan las cartas inductivas que son preventivas, ¿no? Esa dinámica continúa, pese a toda la coyuntura, ¿no? Y es más, se les ha dado toda la posibilidad de fiscalizar virtualmente. Entonces, tenemos inspecciones a través de forma preventiva, con cartas inductivas, medidas previas, antes de iniciar el procedimiento de fiscalización. ¿Qué es lo que podemos ver como llamativo, ¿no? Que cuando uno ve un caso de SUNAFIL, ¿no? No todos son públicos, por ahí que se van colgando algunos, otros se van haciendo públicos a través de informativos, a través de revistas laborales, ¿no? O de páginas dedicadas a difundir pronunciamientos inspectivos o judiciales, pero siempre lo que vemos es que SUNAFIL multa, ¿no? Siempre por lo menos una multa, ¿no? Son pocos los casos que vemos que se le ha dado la razón a la empresa. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Más allá que analicemos el caso en concreto y veamos si se ha equivocado la autoridad, el tema es que el hecho es, la mayoría de decisiones que son públicas son a favor de multar a la empresa, sancionar. Entonces, ¿cuál es lo particular aquí? Sumado a que esas decisiones de sanción, tenemos la virtualidad que, si bien ha permitido que los inspectores sigan fiscalizando, ¿no? Que eviten salir a campo para no evitar exposición a riesgo de contagio de COVID, ¿no? Y sigan fiscalizando, incluso pueden hacer fiscalizaciones con su celular, así una visita con videollamada, ¿no? Por ejemplo, usan también drones, ¿no? Por ejemplo, en el sector agrario lo han usado, ¿no? Temas de construcción para seguridad y salud de trabajo también lo han utilizado, ¿no? Entonces utiliza mucha la tecnología y la virtualidad. Sin embargo, eso genera una distancia con la empresa, ¿no? Entonces llega un correo o una citación del inspector y es, dame los documentos, ¿no? Y no hay más contacto con el inspector. Lo único que a veces se tiene es esa primera citación, se le envía la información, se acaba, y el inspector de pronto acabe de mediar requerimiento, ¿no? O tal vez una o dos actuaciones más para pedir más información, pero no hay ningún tipo de comunicación y el inspector no se compromete o no existe esa voluntad de conocer la realidad de la empresa, conocer la situación del negocio o conocer los alcances reales del caso que está investigando, ¿no? Entonces esa virtualidad lo que generó es mucho distanciamiento, ¿no? Que hay que tratar de romper con la mayor disposición para que el inspector no solamente vea papeles, ¿no? Y no solamente sea un correo de ida y vuelta, sino que conozca la realidad y decida en base a una situación concreta. Un factor más que ha aparecido, ¿no? El 30 de abril entró en funcionamiento, el 30 de marzo, perdón, entró en funcionamiento el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Que se creó en enero del 2013, ya lo tenemos en funcionamiento varios años después, pero ya lo tenemos. Y lo que hace este Tribunal de Fiscalización Laboral, la última instancia, ¿no? Una última instancia que pueda revisar las resoluciones de segunda instancia que multan a la empresa, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que existe ese recurso, existe esa oportunidad adicional para que el tribunal pueda ordenar los criterios, y lo que decida el tribunal va a ser publicado y debería ser cumplido por todas las autoridades de SUNAFIL y por todos los empleadores, ¿no? Hay nada más una acotación, ¿no? Tomar en cuenta que el procedimiento o recurso de revisión está pensado para que se presente frente a infracciones muy graves, ¿no? Según lo que dice el reglamento de la ley de inspección. Pero bueno, esa es la regulación, podemos criticarla porque debería revisar todas las infracciones, pero tenemos al día de esa regulación y creo que es importante tener una última instancia para que pueda dar una mirada adecuada y establezca criterios uniformes en beneficio de una decisión justa, ¿no? Acá no solamente satanizar a una de las partes, normalmente al empleador, sino decir correctamente en base a una realidad, ¿no? Donde la mayoría de empresas que son informales están fuera de todo lo que estamos hablando, y las formales son las que tienen mucha presión, entre ellas a través de SUNAFIL, ¿no? Otro canal, ¿no?, a través de los cuales los trabajadores pueden canalizar todos los temas que Fernando les ha contado, es la vía judicial. ¿Qué encontramos en esta vía, no? También las decisiones que se hacen públicas, muchas de ellas, ¿no?, como ha visto Fernando, la mayoría son a favor del demandante, ¿no? Tomar en cuenta eso. Nuevamente, no podemos ver cada caso, pero esa es la realidad, ¿no? En números,
darle a favor o tienden a favorecer a las demandas, no a los demandantes. Con la virtualidad continuado, nos parece a nosotros que en nuestra práctica está funcionando las audiencias virtuales, ha habido mucha adecuación por parte de las autoridades, los jueces y los secretarios judiciales, y están caminando los procesos judiciales, ¿no? Con una cantidad de demandas presentadas muy por debajo de lo que existió en el 2019, y se espera que en este 2021 todas esas demandas que no se presentaron en 2020 tengan un pico este año, ¿no? Así que tomar en cuenta ello, ¿no? Y lo otro que es relevante es que así como en el SUNAFIL tenemos un tribunal de fiscalización laboral que lo que busca es tener criterios a nivel nacional, uniformizarlos, y que sea de una perspectiva donde se establezcan los criterios más adecuados, ¿no? Más realistas. A nivel judicial también hay un compromiso especial de realizar plenos, ¿no? Estos plenos lo que hacen es que los jueces se juntan y establecen criterios para futuras decisiones, ¿no? Entonces, estar muy atentos, ya hay varios plenos que han salido en este último año, y es importante tomar en cuenta para conocer qué es lo que decidiría un juez en un caso que yo tengo en mi día a día, ¿no? ¿Cómo es que decidiría, ¿no? Puede gustarnos o no, pero hay que tomar en cuenta para manejar el riesgo o para tomar una decisión alineada al criterio judicial. Luego, abajo, ¿no? Tenemos a la SUNAT, como Fernando ha dicho, ¿no? Cuando queremos pagar algo, oye, pero la SUNAT lo va a considerar mayor renta, o lo va a considerar que está inafecto, exonerado, ¿no? Siempre está esa influencia indirecta que tiene la SUNAT en las decisiones laborales, ¿no? Ya no he entrado en más detalles, ¿no? Lo otro que ha ocurrido últimamente, ¿no? Que tenemos, perdón, o también cuando decidimos, ¿no? Que ahora que muchas empresas han tenido que reducir personal, planes de salida, ¿no? Ir a hacer un plan de salida, pero eso va a ser justificado con los criterios que tiene SUNAT de generalidad, va a ser deducible, ¿no? Toda esa discusión que existe donde nos acompañamos con los tributaristas, pero hay una influencia indirecta de la SUNAT en la toma de decisiones laborales, ¿no? Y una cosa más que también Fernando le decía, ¿no? Que en los últimos, desde, si no me equivoco, septiembre, octubre, las empresas empezaron a recibir cartas inductivas, ¿no? Donde le decían, mira, en el año 2018, 2019 veo que has tenido un locador a que le has pagado lo mismo durante todos los meses, entonces presumo que es trabajador. Págame salud, págame renta quinta. Cartas, así como hay cartas inductivas en SUNAFIL, estas son cartas inductivas en SUNAT, ¿no? Y solamente con el criterio de que ha trabajado, que ha prestado servicios de locador todos los meses y que se le ha pagado un monto regular, concluyen que hay relación laboral. Entonces ahí hay que dar una tribunal para exponer lo necesario, porque los criterios que se manejan son muy rígidos, ¿no? Para concluir que hay una relación laboral. Luego, otro frente que tenemos son los sindicatos, ¿no? Sindicatos que han seguido una actividad, pese a toda la pandemia, han seguido negociando, incluso han habido huelgas, no solamente hablamos huelgas ahora, hablamos huelgas que han habido en mayo, en junio, ¿no? Donde decíamos el momento más duro de la pandemia, que todos debemos estar en casa, han salido a marchar. Claro, no ha sido fácil porque también han habido intervenciones policiales, ¿no? Que lo que han evitado es estas aglomeraciones, pero lo han hecho, ¿no? Han continuado la actividad sindical, ¿no? Entonces, si el empleador a nivel interno no me hace caso, ¿no? O yo tengo miedo que me reduzcan el sueldo, tengo miedo que no me renueve el contrato, ¿qué hago? Bueno, me afilio al sindicato porque me va a proteger, ¿no? O si creemos que no se están tomando en cuenta algunos temas laborales que nos están perjudicando, bueno, ¿por qué no formamos sindicato para hacer contrapeso al empleador y hacer valer nuestros derechos, negociar, ¿no? Y de lo contrario, tomar medidas más serias, ¿no? Incluso en este escenario a nivel colectivo, de relación con sindicatos, también está la variable de un arbitraje, ¿no? En caso de negociación colectiva, cuando no hay acuerdo, eventualmente el sindicato puede decidir ir un arbitraje potestativo, ¿no? Frente al empleador, ¿no? Para que se decida o bien negociar en un inicio o establecer el nivel de negociación, como también ya lo ha hecho la jurisprudencia, yo también lo he vuelto a recordar, las reglas que han salido en particular para el sector agrario, o para que decida la solución económica de la negociación colectiva a la cual las partes no llegan a un acuerdo, ¿no? Y por último tenemos el espacio mediático, ¿no? Donde, ¿qué ocurre? Que hemos visto que cada día, si uno entra a cualquier página web de periódicos, en medio de comunicación, siempre va a encontrar un tema laboral. Siempre. No hay día donde no salga algo laboral, ¿no?
porque o bien hay muchos proyectos legales, como también Fernando les ha dicho, porque hay muchas noticias de otros lados, pero también porque los mismos casos que existen en la realidad son fuente de información y son de interés, son fuente de información para el medio, por eso lo hacen las notas, o son de mucho interés para la población. Entonces pensemos en eso, ¿no? Y a lo largo de desde el inicio de la pandemia, desde el momento donde las empresas decían, no se renueva el contrato debido a la pandemia, ¿no? Porque justo vence tu contrato en marzo, ¿para qué te voy a renovar si tengo mis labores paralizadas? Bueno, pues los medios recogen esa noticia y dicen, despido arbitrario, ¿no? Del sector tal o la empresa tal, ¿no? Entonces tomar en cuenta eso, ¿no? Es un tema que existe mucho interés de medios, de redes sociales, y tiene mucho rebote y mucho interés por parte de la población. Y tomar en cuenta que al momento en que se tome una decisión o se comunique algo al trabajador, sea por correo, comunicado, mensaje de texto, de WhatsApp, tomar en cuenta que eso puede ser público. Entonces, el lenguaje que se utilice tanto el equilibrio de lo legal con lo sencillo, ¿no? Porque el medio no va a entender que la norma tal, el artículo tal, eso no lo va a tomar qué cosa se decidió, ¿no? Entonces, equilibrar entre lo legal y lo sencillo, y a su vez, sobre todo, justificarlo. Mira, ya no continuemos con razón porque tu contrato vence tal fecha, porque así lo acordamos en la cláusula tal, de tal fecha, y decía que no tenía que comunicar nada, pero igual te estoy comunicando. Justificar, ¿no? Cualquier tipo de acción que se justifique. O sabes que tienes menos sueldo, pero porque lo hemos acordado, ¿no? A veces las comunicaciones son muy sencillas, yo entiendo, ¿no? La dinámica, la operatividad, hace que todo vaya muy rápido, pero pensar eso, ¿no? Siempre se recomienda que todo lo que pongamos por escrito, bueno, por escrito o redes, medios, mail, ¿no? Escrito físico, escrito electrónico, pensemos en qué pasa si salir en medio, ¿no? Pensemos eso antes de enviarlo para el equilibrio entre lo legal y lo sencillo y además justificar. Podemos ir a la siguiente diapositiva para comentarles cuáles son las maneras de gestionar estos escenarios, ¿no? Los temas a partir de estos escenarios, ¿no? Entonces, cuando vemos estos temas, salvo el tema de reclamo interno, que es el primero que vimos en la diapositiva anterior, todos aparecen cuando decimos, bueno, ya llegó la carta, reacciono el trabajador. Ya llegó la denuncia del trabajador, que el inspector me ha dicho que alguien ha denunciado, que este trabajador tal, o el sindicato tal, ahí reacciono, ¿no? Entonces hay una estrategia, o la demanda judicial, ¿no? A nivel judicial, o llega la carta que me lleva en arbitraje potestativo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un frente laboral que está activado, ¿no? Está activado. Entonces, frente a ese frente laboral que ya apareció, yo tengo un conflicto que ya existe. No es un conflicto que está en formación, ya existe, ¿no? Y si he ido a un tercero para que me ayude porque ese conflicto ya está llegando a niveles de escalamiento importantes, ¿no? Entonces, normalmente nosotros abordamos los conflictos en ese momento, ¿no? Tenemos una posición reactiva frente al conflicto. Eso no está mal, simplemente estamos explicando lo que ocurre, ¿no? Pero podemos tener también a su vez una posición o una mirada distinta frente a un conflicto, que es la mirada preventiva, no la reactiva, sino la preventiva. No espero la inspección, no espero el proceso judicial, no espero arbitraje, no espero la carta del trabajador. Lo que hago es tomar una decisión a partir de un tema que podría generar un conflicto o que, ¿sabes qué?, está en el nacimiento del conflicto. Entonces, a partir de eso, vamos a dividir entre los tipos de gestión. Por un lado, la oportunidad, ¿no? Entonces, como os he dicho, cuando un conflicto va a un tercero es porque ya es una característica de que ese conflicto es escalado. ¿Qué implica el escalamiento, ¿no? Que yo, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? A mí me están dejando entregar unas funciones, ¿no? Creo que no debería ser, voy a ver, no sé, hablo con mi jefe, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto porque yo creo que se están afectando mis derechos, ¿no? Y hay un desacuerdo con la decisión que ocurre de manera formal o en la práctica. Pero a medida que pase el tiempo, yo puedo decir, ¿sabes qué? De esa insatisfacción me afecta mi ambiente laboral, me afecta la salud laboral, ¿no? Me siento estresado, creo que están afectando mis valores como el respeto, ¿no? Entonces va escalando, ¿no? De una situación que puede ser un conflicto de bajo escalamiento, de reciente nacimiento, va escalando, y a medida que escale, es como una tetera, ¿no? Bueno, le echo agua, va prendiendo, va subiendo la temperatura, y a medida que escale, que ya está en ebullición, llegar a una solución es muy complicado, porque para llegar a una solución primero hay que desescalar el conflicto.
volver al punto donde está el agua a temperatura ambiente, para conversar entre las partes. Porque si yo estoy con caliente, puedo hacer, y a máxima temperatura de ebullición, lo que hago es, simplemente voy a explotar, ¿no? Si me tocan, voy a reaccionar quemando a la gente, tal vez incluso ofendiendo, ¿no? No voy a estar en una situación emocional de comunicación tranquila para llegar a una solución. Entonces, ¿qué pasa con la posición preventiva? No, no espera que ocurra eso. Busca que esté el agua a temperatura ambiente para llegar a una solución adecuada y concentrarse en la solución del conflicto. Por eso decimos, hay una previa o baja escalada. En la reactiva ya está escalado el conflicto. Entonces hay que desescalar, que toma tiempo y además no se va a poder llegar a un acuerdo si es que no desescalamos primero, ¿no? Y eso toma todo un proceso. En el segundo nivel tenemos la participación del tercero. Obviamente en los escenarios donde tengo un juez, tengo un inspector, tengo un arbitraje, no tengo una autoridad tributaria, hay una intervención de un tercero, donde ese tercero dice, sabes que yo soy autoridad, se manejan mis plazos, se maneja mi lenguaje legal, se manejan mis tiempos y yo decido. En cambio, en la preventiva no tengo la participación de ese tercero, recién de repente está apareciendo. Pero yo ya puedo solucionar directamente el conflicto con la parte interesada, o ese trabajador sindical. El tercer nivel es el de la negociación, ¿no? Como en la reactiva hay un tercero, ¿no? El margen de participación o de decisión de las partes es bajo. Ya no son los protagonistas, el protagonista es el tercero, ¿no? Entonces el margen de intervención para que se comuniquen las partes, decidan las partes, negocien, es limitado, hay formalidades, oye, ¿en qué estado está el proceso judicial? De repente se puede acordar ahora, o ya hay sentencia y no se puede, o con quién hay que hablar de las autoridades para que acepten este acuerdo, ¿no? Hay formalidades en caso de un acuerdo, o hay trámites de oficio, ¿no? Como una inspección. A veces dice, yo soluciono con el trabajador y ya que se desiste la denuncia. No se puede, porque ya cuando se inició una inspección es un trámite de oficio, ¿no? Entonces, el margen de negociación y de acuerdo es bajo, ¿no? Y con formalidades, o no evita el curso legal de los frentes legales que se hayan podido activar. En cambio, en la gestión que es preventiva, hay libertad de las partes para decidir, ¿no? Son los protagonistas de la solución. Por eso vemos el otro nivel también, ¿no? Las partes son las que deciden la solución, en cambio, en la reactiva es el tercero quien va a decidir principalmente. En cuanto a costos, bueno, la reactiva siempre tenemos, ¿no? Los costos de tener los procesos, las inspecciones, ¿no? Más el trámite por contratar abogado, tener a mi equipo también que gestiona el abogado, ¿no? Costos legales, ¿no? Las tasas, aranceles, ¿no? En cambio, en una gestión que es preventiva, solamente me enfoco en detectar los posibles conflictos o los conflictos que están haciendo y buscar una solución. En eso me invierto mis recursos, ¿no? El penúltimo aspecto, el tiempo, ¿no? En la reactiva, el plazo depende del tiempo de la autoridad, ¿no? Cuando la autoridad vea ritmo, sí, pero hay plazos legales, pero esos plazos normalmente no se cumplen, a veces son más rápidos, a veces son más lentos, y esa lentitud, además de la decisión de la autoridad, hace que las partes sientan que cómo se recompone o cómo va a continuar su relación laboral, ¿no? Que existe o que tal vez ya concluyó, pero igual buscando una solución que no es inmediata, en todo caso es incierta, ¿no? En cambio, en la preventiva, las partes sí son las que deciden los tiempos, ¿no? En qué ritmo van a empezar a tratar el tema, lo solucionan, y tratan de llegar a una solución en el tiempo que decía, ¿no? El tiempo de solución es mucho menor que en una gestión reactiva, ¿no? Y por último, la satisfacción. Entonces yo digo, en la reactiva, siempre decimos, ¿no? En el proceso judicial, todos salen satisfechos. ¿Por qué? Porque uno gana y otro pierde. Siempre va a ser así. Al que le den la razón, sea que fundada la demanda y fundada, alguien pierde, alguien gana. Entonces, una de las partes va a salir satisfecha. En la preventiva, como acuerdan desde un inicio, normalmente hay una satisfacción, porque han tratado de llegar a una solución que es ganar para ambas partes, ¿no? Y además viene el tema del trato, ¿no? En la relación preventiva, que es entre las partes, si ya son las protagonistas, se comunican bien y llegan a soluciones. En la que es reactiva, yo digo, le escribo a los jueces, el juez no me va a dar la cara, ¿no? Si tengo mi caso, me dice, ¿sabes qué? Nos vemos en la audiencia, nos vemos en la vista, ¿no? O que tu abogado me hable, yo no tengo contacto, entonces me siento insatisfecho, siento que mi caso no se está viendo bien, que no me escuchan, ¿no? Por eso hay un grado de insatisfacción muy bajo en los frentes legales, ¿no? Y por último, la siguiente diapositiva, les comento algunas recomendaciones para dejar espacio a las preguntas, ¿no?
Entonces, para las gestiones lo que hay que hacer es, como les digo, ¿no? Son dos estilos, ¿no? O ser reactivo, cuando ocurran estos frentes legales, cuando se presenten, ¿no? O ser preventivo ante el conflicto o posible conflicto que se pueda dar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo más importante en ambos? ¿No? Detectarlo, ¿no? Detectar, analizarlo, si es que veo que hay un tema que, veo cartas por el mismo tema, escucho que hay una insatisfacción de los trabajadores sobre algún tema, bueno, entonces lo detecto, evalúo y veo si es que me puede generar un conflicto. Si ya tengo los cauces legales, los frentes legales activados, bueno, simplemente lo acabo de detectar y ver si realmente representa un riesgo, ¿no? Y lo manejo, gestión de riesgos, ¿no? De todos esos temas que pueden existir, sea de forma preventiva o reactiva, priorizar, ¿no? No voy a poder abordar todos y más, a nivel que tenga muchos trabajadores, que sea una empresa muy grande, con muchas sedes a nivel nacional, con muchos perfiles de puestos, ¿no? Con muchas categorías, obviamente las tengo que priorizar, no voy a poder resolver todo. Pero a medida que priorice, voy a dar solución a eso y pasaré a lo siguiente, ¿no? Con un buen manejo también de organización y de tiempo para dar una gestión adecuada, ¿no? Definir el rumbo, ¿no? Tercero, ¿no? Definir el rumbo. ¿Lo voy a solucionar? ¿No lo voy a solucionar? ¿Voy a esperar la decisión? ¿Gestiono riesgos? Sé que hay un riesgo, entonces lo gestiono, lo espero, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en otros trabajadores? Y por último, la información. Estar plenamente informado porque hay hay normas laborales que se crean, vamos a ver qué deciden las autoridades, sobre las normas que se han emitido en la pandemia, hay criterios que también se van a estar emitiendo. Por ejemplo, hace unos días una vez sacó un criterio, ¿no? Normativo, ¿no? De un comité que establece criterios que dice que los trabajadores pueden gozar de licencia sindical, a pesar que estén los trabajadores de grupo de riesgo con licencia, con goce compensable. Uno diría, bueno, si tienen licencia con goce compensable, que utilicen su licencia compensable. Puede ser discutible en todo caso, ¿no? Y si piden licencia, yo diría, ya no, pues porque tienes licencia, ¿no? Pero lo que ha dicho ese criterio normativo es, no, que también se les tiene que dar licencia. Entonces los criterios van saliendo, y más cuando hay nuevas normas, y más es que las realidades son cambiantes, ¿no? Una misma norma se puede aplicar de forma diferente por parte de la autoridad o de forma diferente ante distintas situaciones. Muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Carlos, Fernando, por la excelente presentación de hoy. Vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos la pregunta de Gustavo Benavente. Si al gerente le pagan del exterior un bono sin especificar la causa, ¿cómo lo puedo registrar en la planilla mensual de pagos, afectando a todos los tributos o solo a quinta? ¿Qué alternativas tengo? A ver, gracias, Gustavo, por la pregunta. Hay dos temas creo que revisar acá, ¿no? Dice si al gerente le pagan del exterior un bono. Primero es de dónde viene, ¿no? Porque el que debería pagar el bono es el propio empleador, ¿no? Entonces, si hay un tercero que está pagando este bono, tendríamos que ver por qué este tercero está pagando el bono. Si es un pago por cuenta de tercero o es un shadow salary, ¿no? Y en cualquiera de los dos escenarios, los tributos se tienen que pagar acá en Perú. ¿Ya? Entonces, sí sugeriría primero mirar qué está pasando en esta figura. Y como segundo punto, respecto del pago del bono sin especificar causa, tengamos en cuenta que los conceptos, que todo lo que el empleador le otorgue al trabajador se va a presumir remunerativo. Nuestra legislación presume que todos esos pagos son remunerativos, salvo que exista una norma en particular que le otorgue otra condición, ¿no? Por ejemplo, el artículo 19 del TUO de la ley de STS establece una lista de cuáles son los conceptos que para nuestra legislación son considerados no remunerativos. ¿Ya? Pero acá tenemos una complicación con el ejemplo que nos das, porque dice un bono sin especificar causa. Entonces, si no especifico causa y es un pago que yo le estoy dando a mi trabajador, va a aplicar inmediatamente la presunción de que el pago es remunerativo, ¿no? Y siendo remunerativo, no solamente va a ser afecto a renta de quinta, como por ejemplo hubiera podido ser si es que se tratara de una gratificación extraordinaria. Si es un concepto remunerativo,
tiene que afectar al sistema pensionario también, tiene que afectar a salud también, e incluso dependiendo de la regularidad puede afectar también a los beneficios sociales. De acuerdo. Continuamos con la siguiente pregunta de Luis Alfredo Palacios. En este contexto electoral bastante complicado, ¿qué recomendaciones preventivas deben tomar las empresas en materia de negociación colectiva? Es una muy buena pregunta. Igual sin perjuicio que Fernando pueda agregar algo, yo diría que existe lo siguiente, ¿no? Que si existe una negociación en trámite o incluso esté por iniciarse pronto, es bueno ir informando a los dirigentes y a los trabajadores la situación económica de la compañía, que puede ser que ya ha sido afectada o puede ser que tenga amenazas, ¿no? En los meses siguientes o en el próximo, o este año y el próximo, ¿no? Como para que vayan asimilando y vayan tomando en cuenta esa información al momento de elaborar su periodo de reclamos o, si ya presentaron su periodo de reclamos, complementar o acompañar con la información que ellos solicitan como parte de la negociación, ¿no? Esta información normalmente el ministerio no le da importancia para emitir un dictamen económico-financiero que sirva para decidir esa negociación colectiva, pero es una información que la empresa es libre de presentarla a los dirigentes y a los afiliados, ¿no? Para que tomen en cuenta de qué realidad estamos hablando, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces la información que presentemos, por más incluso que la empresa esté en buenas condiciones, ver todas esas amenazas que puedan existir a la compañía, ¿no? Y sobre todo aquellas amenazas que impactan directamente a las labores o a las sedes en donde están los trabajadores, ¿no? O a las unidades de negocio donde están los trabajadores, ¿no? Otro tema que también es relevante es evaluar si conviene cerrar la negociación pronto, ¿correcto? O si esperamos a que se decida, ¿no? Sin duda, esta decisión va a depender mucho de la realidad de cada negocio, ¿no? De cada empresa, ¿no? Y también va a depender mucho de la decisión del sindicato, ¿no? Pero es importante tener en cuenta, ¿conviene ahora o conviene que pase, ¿no? La situación para decidir bien? Porque claro, yo puedo decir, ya, cierro ahorita la negociación, pero tal vez, dependiendo cuál sea el resultado, me convenía esperar un poco para manejar otras variables, o para no haber otorgado tanto, para manejar otros conceptos, ¿no? Depende mucho de en qué situación estemos para decir si es que hay que apurar, ser más agresivos en la negociación o si hay que esperar. Y lo tercero a tomar en cuenta es el plazo, ¿no? Si tenemos disposición del sindicato, la mejor garantía que vamos a tener también, con cargo obviamente a que esto sea aceptado por el sindicato, es el plazo de vigencia del convenio colectivo, ¿no? A medida que ese plazo sea, por ejemplo, de 2, 3, 4 años, da un mayor margen para que, pese a la coyuntura electoral, la empresa pueda tener paz laboral y pueda recomponerse económicamente, ¿no? Ante la incertidumbre o la coyuntura política, ¿no? Esas serían las recomendaciones que yo daría. Por último, tenemos la pregunta de Yolanda Castillo. Si se quisiera dar aporte voluntario a AFP, ¿cómo se trataría? ¿Tengo que declarar una base computable que de ahí se calcula o solo depósito al aporte voluntario a AFP? ¿Es reparado? ¿Esto afecta de salud? Ya, gracias. A ver, justo lo estoy leyendo. Entiendo que la pregunta va respecto de digamos, la voluntad del empleador de otorgar un aporte voluntario a favor de su trabajador, ¿no? Si esto es así, ese aporte voluntario tenemos que tener en cuenta que tiene impacto laboral e impacto tributario, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos otorgando un pago adicional, ese pago adicional a favor de nuestro trabajador, nuevamente, y un poco relacionándolo con la pregunta anterior, va a gozar nuevamente de la presunción remunerativa, salvo que exista una norma específica que le dé una condición distinta, ¿no? Y acá finalmente lo que estaría ocurriendo es que ese aporte voluntario adicional a favor del trabajador es algo similar a un ingreso adicional,
¿no? Si bien no lo va a gozar de manera directa, sí va a una cuenta que beneficia al trabajador. Entonces, finalmente, el tratamiento que se le pueda dar, hay que considerar que va a gozar de esta presunción, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Carlos, Fernando, por la ponencia. Y gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a leer la revista, la última edición de RH+. Y hasta una próxima oportunidad. No se pierdan los próximos eventos de la siguiente semana. Tenemos de seguridad y salud en el trabajo, la fecha 27 de abril y 29 de abril, celebrando la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado por el Comité de Comunidad de SCT. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta luego. Muchas gracias, cuídense. Muchas gracias a todos.